Muy buenas noches. Hoy tenemos otro episodio del podcast en nuestra Universidad Militar Nueva Granada y en nuestra clase de principios constitucionales vamos a tratar un tema muy interesante. Claudia Joana Aldana Peralta, como estudiante. Conmigo que soy Natalia Rodríguez Vega y mi compañera Jessica Carvajal Ovalle. Hoy vamos a hablar sobre las sufragistas del 2015, la película. Le doy el paso a mi compañera. Bueno, empecemos sabiendo sobre el tema de esta película para poder entender y comprender el tema y saber por qué las respuestas a nuestras preguntas. Un tema, hablemos del siglo XVIII y del siglo XX. En Inglaterra, 1912 exactamente, unas mujeres sufragistas, unas mujeres luchadoras, unas mujeres que siempre estuvieron en la cuestión de buscar el voto para que fueran tenidas en cuenta a nivel político y a nivel social. ¿Será que si en esta época del año 2026 hubiéramos sufrido lo que ellas sufrieron, estaríamos igual que ellas? Ellas pasaron por cárcel, pisoteadas por jefes, como la protagonista de esta película, en la cual la violó, su esposo lo sabía y no dijo nada, callado, todo lo contrario, tuvo la oportunidad de vender a su propio hijo y lo único que pudo decir, la ley me ampara. Entonces, empecemos a ver si con nuestras preguntas esos vacíos estarían en nuestra época. Como primera instancia vamos a hablar de qué obligaciones constitucionales incumpliría el Estado y los ciudadanos en el caso y por qué. Analizando esta película, yo considero que el Estado pues incumple principalmente la obligación de garantizar la igualdad y pues proteger los derechos fundamentales. Se evidencia mucho que las mujeres no tienen voz, no tienen voto, pues no pueden votar obviamente para elegir, digamos, a el presidente, no tienen la opinión y pues siempre son excluidas de todas las decisiones, principalmente las políticas, solo por el simple hecho de ser mujeres. Además, también se vulneran los derechos de la libertad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de tener una propuesta justa, de tener una paz pacífica, de no ser golpeadas, de no ser perseguidas, encarceladas. Exigen igualdad tanto como en que tienen un caso en que tienen abuso y no pueden tener autoridad tampoco. Entonces, pues esto también busca que nosotros participemos democráticamente dentro de la sociedad. Por otra parte, algunos de los ciudadanos también incumplían las obligaciones constitucionales porque ellos rechazaban de manera discriminatoria a las mujeres, las tratan de manera violenta, hacían que ellas fueran como ese movimiento de sufragistas, ellas tenían ciertas conductas pues que obviamente las orillaron pues a esto, ¿no? Y pues contra el respeto de por qué los derechos son ajenos y de la convivencia. Entonces mi análisis es que ¿qué se puede hacer frente a esta situación si se reflejara una versión de la película pues en la actualidad? Como muchos saben, durante los años las mujeres fueron consideradas personas inferiores y privadas de derechos básicos. También permitimos que entender qué es la igualdad y la participación política, pues no fueron derechos otorgados fácilmente porque tuvieron que sufrir. Y a raíz de esto, pues las conquistas sociales que se obtuvieron, pues gracias a la lucha y la perseverancia de muchas mujeres y al sacrificio de otras. Entonces, aquí en la segunda parte les voy a hablar sobre en qué parte específica, digamos, en nuestra Constitución que se garantizan esos deberes y estatales de obligaciones ciudadanas. Estos derechos se encuentran garantizados en diferentes artículos de la Constitución Política de Colombia de 1991. En primer lugar, el artículo 13 habla sobre el derecho a la igualdad y establece que todas las personas deben recibir el mismo trato y la protección pues ante la ley sin ningún tipo de discriminación. En el artículo 20 se garantiza que la libertad de expresión, mientras que el artículo 37 reconoce el derecho a reunir, a manifestarse, a tener pacíficamente pues obviamente sus reuniones y pues también las relaciones que tienen con protestas realizadas pues por las sufragistas. Es muy importante mencionar que el artículo 40 no solo reconoce el derecho de que todos los ciudadanos deben participar
con la conformación y el control de poder político, incluyendo pues el derecho al voto, en cuanto a las obligaciones ciudadanas. En el artículo 95 nos establece que todas las personas deben respetar los derechos de los demás y contribuir con la convivencia pacífica. Además, como el elemento del bloque de constitucionalidad, no solo se encuentra en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, sino del Tratado Internacional que protege los derechos de las mujeres y busca pues eliminar la forma de discriminación. En el análisis que yo puedo realizar actualmente en la Constitución colombiana, pues es reconocer que los derechos nos protegen y pues ante todo siempre van a hacer que eran negados hacia las mujeres. Sin embargo, aún existen leyes de tratados internacionales que es importante reflejar, que es fortalecer como el respeto y la participación de igualdad democrática dentro de esta sociedad. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre las siguientes preguntas. Buenas noches. Aquí tendría derecho las víctimas como consecuencia del incumplimiento del Estado y la vulneración de sus derechos por parte de otros actores sociales según el caso. Hoy en día las mujeres tenemos muchos derechos. Tenemos derecho a la igualdad y no discriminación. Fundamentos constitucionales. Artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 43 de la Constitución Política de Colombia. Estos artículos garantizan la igualdad entre hombres y mujeres y prohíbe cualquier forma de discriminación basada en género. Derecho a la participación política. Artículo 40 de la Constitución Política. Garantiza el derecho a elegir y ser elegido, participar en conformación del poder político. Derecho a la igualdad humana. Artículo 1 de la Constitución del Estado colombiano tiene la obligación de proteger la integridad física y psicológica de las mujeres. ¿Qué alternativas de soluciones habrían podido ejecutar con el fin de prevenir y solucionar los problemas presentados en el filme en relación con la vulneración de los derechos constitucionales? Hay varias reformas jurídicas tempranas, educación de igualdad y derechos humanos, prevención de violencia política de género, fortalecimiento de representación femenina, transformación cultural y social. Ellas también debían haber interpuesto una acción de tutela contra la empresa ante el Ministerio de Comercio de Inglaterra de esa época, pues era el que existía y no había Ministerio de Trabajo. Desde la perspectiva de Colombia, la lucha de las sufragistas sigue siendo destacada porque muestra cómo los derechos pueden ser negados incluso en un sistema democrático. Muchas mujeres, nosotras tuvimos mujeres sufragistas aquí en Colombia que fueron las que nos sacaron adelante con los votos. Un día hicieron conquistas y conquistaron todos los cosas de la democracia. También tenemos estadísticas en nuestro país que la participación política femenina, las mujeres gobernadoras entre el 15 y el 20%. Las mujeres representan una participación laboral formal del 42 y el 45%. En la educación superior, el 53% de los estudiantes universitarios son mujeres. Y aquí le damos el paso a nuestra compañera Claudia.
Nuestra compañera les va a hablar sobre la siguiente pregunta. No se te escucha. Está silenciado. Bueno, en estos momentos pasémonos, dejemos un poquito al lado la película y pasémonos aquí a Colombia, apenas siglo XXI. ¿Será que aquí en Colombia, en este año 2026, tendremos casos de todavía sufragistas? De mujeres que, aunque exista la Constitución de 1991, sigan teniendo alguna desigualdad o algún derecho ha sido vulnerado? Pues sí, les comento que sí, señoras. Por ejemplo, en el caso de reportado en Medellín de la periodista Claudia Vanessa Restrepo, donde ella sufrió acoso laboral en el periódico El Colombiano por su jefe editor. ¿Qué hizo ella? Colocar una tutela y la Corte Constitucional le favoreció y le ayudó para que no fuera vulnerado más sus derechos. Entonces, sí existe todavía en la actualidad mujeres sufriendo. Otro caso y más importante para todos a nivel colombiano y nosotros que somos mujeres es ver que si vamos a salir a buscar empleo y si estamos en estado de embarazo, tenemos el temor a decir no nos van a contratar. Otro caso sucedió acá en Bogotá con la empresa Compensar, la caja de compensación. Una señorita llamada Karen pasó todos los filtros para ser contratada y ya cuando fue a realizarse sus exámenes médicos dio positivo. Por tal motivo no fue contratada. Igualmente ella, dándose a su favorecimiento de su Corte Constitucional, organizó una tutela y muy bien, salió favorecida, la empresa tuvo que volverla a contratar, pagarle una indemnización y poder proteger a ese bebé que venía en camino y a ella misma como mujer. Bueno, compañeritas, de esta manera, pues ahora vamos a concluir todo lo relacionado con nuestra película y en qué manera un siglo a otro siglo ha cambiado ciertas cosas y nos han favorecido, gracias a Dios. Mujeres que en otro tiempo lloraron, lucharon por nosotras, hicieron manifestaciones, se hicieron sentir y hasta hubo un caso de una sufragista que murió en su lucha por defender esa cuestión de buscar un voto popular. Entonces podemos decir que somos favorecidas acá en Colombia. Tenemos un documento vivo llamado Constitución de 1991, el cual es latente. ¿Y qué tenemos que decir nosotras? Tenemos que decir y conocerlo. Si nosotras lo conocemos, podemos favorecernos a nosotras mismas y ayudar a otras personas que no la conozcan. Entonces tenemos que tener este documento y ser muy valioso. O sea, nuestro principal objetivo es aprendamos a conocerlo, leámoslo, instruyámonos de ello para poder salir adelante y que no vaya a haber en Colombia una época de atrás, de una época de 1912, sino todo lo contrario, que no necesitemos construir más leyes, que las leyes que ya tenemos las dejamos ahí, pero que las dejamos en un sentido de pertenencia y saber que tenemos que luchar y hacer valer nuestras leyes. Bueno, esto es todo por hoy. Esta noche hemos concluido nuestro podcast, sin antes contarles que para poderlo formar y poderlo construir, estuvimos investigando en nuestra Constitución Política de 1991, también estuvimos viendo la Convención de Berlín, DOPARA, que es la organización que fue creada hace 28 años, exactamente en 1994 en Brasil, y es la que apoya ahora las organizaciones de los países americanos en la lucha y en la defensa de la mujer. También vimos para los casos, estuvimos viendo la ley 1257 del 2008, vimos la película como la bibliografía que tuvimos de base, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en nuestros dos casos, que salieron favorecidos a nuestras mujeres. También tuvimos las estadísticas, fueron por parte del DANE, del Registro Nacional del Estado Civil, y principalmente pues todo fue organizado por medio de la Constitución Política de 1991.
Entonces, esto es todo por esta noche y nos vemos en otro próximo podcast. Bien,